Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer este precioso collar tejido en macramé estilo bohemio. Quédate hasta el final, no olvides suscribirte y activar notificaciones. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender a hacer un collar tejido en macramé estilo bohemio en nudo plano para principiantes. Previamente ya tenemos una cuerda que mide 2 metros ajustada a nuestra tabla. Seguidamente vamos a introducir cada una de las 18 cuerdas en forma de nudo alondra, como ya lo hemos trabajado en anteriores tutoriales. Ya introducimos estas dos, ahora introducimos el resto. Hemos introducido cada una de las cuerdas y cuando las terminamos de introducir debemos tener en cuenta que tenemos que acomodar aquí arriba y tratar que no queden tan juntas. El siguiente paso es hacer un nudo festón. El nudo festón ya lo hemos trabajado en anteriores tutoriales. Lo comenzaremos desde aquí hasta acá. Este es el principio y este es el final. Vamos a tejer esta cuerda va a ser tejida por todas las que están debajo. Ya hemos introducido las cuerdas, ya hemos hecho el nudo festón. Miren cómo nos queda. El siguiente paso es agrupar las cuerdas de 4 en 4 para comenzar a hacer el nudo plano. Ahora vamos a hacer una línea de nudos planos y vamos a comenzar aquí y vamos a terminar acá. La siguiente línea de nudos planos vamos a dejar por fuera dos laterales, dos cuerdas laterales, de este lado y de este lado. Veamos. Miren cómo va nuestro collar. Aquí están los dos laterales que quedan por fuera para poder hacer la siguiente línea. Entonces, este proceso que ya hicimos lo vamos a repetir porque vamos a hacer 5 líneas. Hasta el momento tenemos una línea y 2 líneas. Vamos a hacer 3 líneas más. Comencemos.
Miren cómo va quedando nuestro collar. Ya hicimos las 5 líneas. En este tutorial, cómo hacer un collar tejido en macramé estilo bohemio en nudo plano paso a paso. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a menorar las cuerdas. Vamos a comenzar a hacer una V. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, inicialmente vamos a hacer otra hilera de nudos planos, sacando 2 laterales. La siguiente hilera que vayamos a hacer, también sacamos 2 laterales. Y así sucesivamente. Vamos a ir tejiendo línea por línea, y cada línea que vamos a ir tejiendo le vamos a ir sacando 2 cuerdas. Y nos va a quedar una V. Esa es la idea principal. Entonces comencemos. Miren cómo va nuestro collar tejido y ya estamos llegando al final de la V. Vamos a terminarla. Miren cómo va quedando nuestro collar, amigos. En el día de hoy estamos aprendiendo cómo hacer un collar tejido en macramé estilo bohemio para principiantes paso a paso. El siguiente paso que vamos a hacer es un nudo festón hasta aquí, otro nudo festón del otro lado hasta aquí, para darle la terminación a nuestro diseño. Bueno, amigos, miren cómo va quedando nuestro collar tejido en macramé estilo bohemio. Es un estilo hippie muy usado en las grandes pasarelas de Milán. Es un estilo muy auténtico, original, exclusivo, elegante. Y bueno, ya aquí las terminaciones de los lados, en esas cuerdas laterales, podemos hacer un nudo plano o un nudo redondo. Yo les voy a dejar el enlace para que ustedes vean cómo se hacen estos nudos aquí a los lados. Y pues ya aquí básicamente lo que nos hace falta sería cortar las cuerdas. Yo las voy a cortar en forma recta, pero que me queden largas. Y es opcional si las queremos peinar con un con un peine, discúlpenme, con un peine de cerdas muy cerradas. O si no, pues lo pueden dejar así. Entonces vamos a ver el producto final. Miren, amigos, el producto final. Hoy aprendimos cómo hacer un collar tejido en macramé estilo bohemio para principiantes paso a paso. Yo tuve que colocar el collar así para que lo pudiéramos ver, porque el collar es grande y el diseño queda exactamente en el pecho. Está decorado con bolas de madera y en el centro coloqué una semilla de tagua. Espero les haya gustado este tutorial. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Pero no olvides activar las notificaciones para que seas avisado cada vez que subo un nuevo video en este canal. Entonces, amigos,
Déjenme su comentario es muy importante. Y denle like, compartan. Bueno, nos vemos en un próximo tutorial.